Muy buenas noches. Gracias por esperarme, es que me vine caminando desde California, corriendo. Muchas gracias, ya escucharon, mi nombre es René Corado y les agradezco mucho estar esta noche acá con nosotros. Ya llegó Cine, veníamos detrás de un autobús que no nos dejaba pasar y pensamos que no íbamos a llegar, pero acá estamos. Veamos cómo funciona. Nací en una casa de 2 habitaciones en una aldea de 13 casas. Mi casa era de adobe de canto, construido por mi papá. Tiene aproximadamente 75 años y todavía la casa está parada. La aldea todavía tiene 14 casas. La única diferencia que hay ahora es de que en vez de caballos tiene carros, pero las mismas casas están ahí. Yo vivía ahí con mi abuelita, mamá Fina. Era un paraíso donde yo vivía. Para ese niño de 8 años era pues el jardín más grande del mundo. Era un jardín rodeado por montañas, porque estamos en un agujero con un río increíble, el río Motagua. Y yo desde muy niño mi papá me prestó con mi abuelita, porque mi abuelita vivía sola y yo viví con ella, y la viejita era lo mejor que había en mi vida. Acá pues no tengo fotos de cuando estaba pequeño, pero estas son fotos de mi libro bilingüe. Iba con mi abuelita pues a río, no me recuerdo cuántas veces por semana, pero yo disfrutaba mucho esas idas a río porque me pasaba muy bien con las aves. Desde muy pequeño yo tenía eso de las, no sé, me encantaban los nidos, las formas de los nidos, los colores de los huevos. Me gustaba mucho y siempre recibía regaños de mi abuelita por estar molestando a las aves, y mi papá también recibía muchos regaños, y no eran regaños en aquel tiempo, también eran nalgadas, porque mi papá, yo creo, fue uno de los primeros conservacionistas que yo conocí. Mi papá era una persona de que él cazaba para comer. Había venados en aquel tiempo, pero utilizaba todo lo de los venados. Utilizaba el cuero para hacer sillas o kaites, utilizaba los cachos para poner en la pared para poner los sombreros. Mi papá tenía colmenas y él utilizaba la cera para hacer candelas, el maguey para hacer lazos, hacía tejas, hacía adobes. Y él siempre me regañaba, no moleste las aves, no moleste las aves. Y también mi abuelita. Entonces era una niñez muy linda, a pesar de que pues no había mucho en ese pueblito. Mi papá, él fue de la idea de que en la capital de Guatemala había más oportunidad, que ahí era donde íbamos a tener la oportunidad de salir adelante. De alguna forma tuvo razón mi papá, al final sí tuvo razón, y pues me sacan de este paraíso a llevarme, según mi papá, a lo mejor, que era la capital de Guatemala. Ahí fue donde fui a vivir, la colonia de Santa Luisa, en la zona 6. Éramos muchos hermanos y pues éramos muy pobres, exageradamente pobres. Mi papá ganaba 4 quetzales, no recuerdo si a la semana o al mes. Y para alimentar a todos estos niños era bastante difícil. Yo iba a la escuela en la mañana y le dije a mi papá, ¿por qué no me hace una caja de lustre para ayudar en la casa? Mi papá no quería porque él y mi abuelita me dijeron, educación es lo que te va a sacar de la pobreza, mijo, y no puedes dejar la escuela. Yo le decía, papá, no, yo no voy a dejar la escuela, yo voy a hacer mis deberes en la noche o en la madrugada. Y yo diciéndole, al fin lo convencí. Me hice una caja de lustre y pues empecé a trabajar de ilustrador después de la escuela, a la gran edad de 8 años, como muchos niños ven pues trabajando en diferentes lugares de la capital de Guatemala. Pues ahí llevé aproximadamente hasta los 13 años que trabajé de ilustrador. Yo pedía sobras de comida para llevar a mis hermanos, porque no teníamos suficiente comida, y me daban bastantes arroz, más que todo me daban.
y así alimentaba, pues ayudaba en la casa. Muchas veces no me daban suficiente comida y tenía que buscar comida en el basurero del mercado de la zona 6 de la capital de Guatemala, donde muchas veces me tuve que pelear con los perros por un pedazo de comida. Lo bueno de acá, lo positivo era que los perros estaban flacos igual que yo y pues les ganaba. No sé dónde estaban los perros, yo estoy aquí hablando todavía. Y esa fue la vida de este niño de 8 años, que yo creo que ya era adulto a esa edad, tratando de ayudar en la casa. Pero por la situación económica y por los problemas que había en el país y por ciertas mentiras que me habían echado también, que en Estados Unidos allá no, pues, ni quieren los billetes de $1 y los barren y toda la cosa, y en verdad esas eran mentiras. Es difícil. Yo no aconsejo a nadie que se vaya sin documentos a los Estados Unidos. Es muy difícil. Si tienen la oportunidad de irse con documentos, magnífico. Pero cuando yo me fui en 1981, todavía no había mucho problema. Claro que había discriminación como la que hay ahora nuevamente, pero no era tan difícil. No había todo lo que hay en las fronteras. Así de que, por favor, piénselo muy bien si tratan de irse a los Estados Unidos, porque lo que dicen de que se van los dólares no es verdad. Hay hasta 10 personas en un cuarto viviendo porque no se puede pagar las rentas, son demasiado caras, $2,000, $2,500. Entonces, así se vive. Y muchos tal vez no vienen a pasear para acá porque es muy difícil. Cuesta hacer dinero, claro. En California pagan $10.50 la hora, pero así valen los apartamentos. Entonces, estamos a lo mismo. Bueno, yo me voy a California, tenía yo 21 años cuando me fui a California, y empecé a trabajar de lo que saliera, de lavaplatos, pintar casas, poner techos, en jardinería. Y llego de jardinero al museo que tiene la colección de huevos de aves más grande del mundo. La Western Foundation of Urban Zoology tiene 1 millón de huevos de aves. Tiene la colección de nidos más grande del mundo, más de 20,000 nidos y 56,000 aves disecadas que sirven para el estudio de conservación de aves. Llego a los Estados Unidos con 6º grado de primaria, fue lo único que pude sacar acá. No hablaba inglés, irregular, no documentos de migración, no familiares en Estados Unidos, y así empiezo. Pero llego yo a Estados Unidos con un saco lleno de sueños, es decir, logré llegar a la tierra de las oportunidades y vamos a ver qué se puede hacer. Entonces empiezo a trabajar en este museo. Esta es la Western Foundation of Urban Zoology, está en Camarillo, en el condado de Ventura, California. Llego a trabajar de jardinero y habían 3 etnólogos y todos eran anglos, todos eran norteamericanos o blancos. Yo era el único latino y era el que hacía el jardín y el que les hacía el café. Y pues me gustaba mucho cuando ellos estaban hablando sobre conservación o estaban disecando aves o preparando huevos. A mí me daba media hora para comer y solo usaba 5 minutos y los otros 25 para ir a ver lo que estaban haciendo. Por supuesto que alguien me traducía, pero yo muy interesado. Y el dueño, el fundador del museo, me dice, me doy cuenta de que estás muy interesado en las aves. ¿Te gustan? Le digo, sí. Él fue Ed Harrison, yo le llamaba a mi papá gringo. Y me dice, ¿sabes qué? Puedes ser biólogo si quieres. No es tan difícil. Y le digo, ¿de veras? Le digo, solo tengo 6º grado primaria. No hablo inglés. No tengo documento de identificación. No tengo carro. Me dice, no, pero te vas en el bus. Y dije, ok, si usted lo dice. Agarraba 3 autobuses, llegaba a medianoche a mi casa, yo ya estaba casado. Y lo hice. Y así fui y dije, como decimos de mi pueblo, ya estaba montado en la mula, ni modo que me tirara. Entonces dije, de aquí me agarro. Y me dieron la oportunidad yo aprendí biología en la práctica antes de leer los libros, porque me dieron la oportunidad en el museo. Empiezo a disecar aves, me dan, luego me dice este señor, ¿sabes qué? Yo te voy a tratar de ayudar en lo de migración.
en ese tiempo sale la amnistía de Ronald Reagan y me dan los papeles de migración porque yo tenía todos mis documentos en orden, yo pagaba impuestos, yo tenía todo lo tenía en orden, por si acaso, siempre preparado. Y resulta que me salió y luego me dan la oportunidad de viajar empecé a trabajar con un biólogo que estaba sacando su doctorado, su PhD. Entonces me dijo, ayúdeme. Le dije, ok, vamos a hacer el trabajo, saquemos el PhD. Después ya no me quiso dar la mitad cuando se graduó, pero yo le ayudé. Entonces, lo que pasaba, nos llevaban a un helicóptero y ahí nos dejaban por 3 meses. Llevábamos comida para una semana y lo demás era sobrevivir. Y luego en otra conferencia les voy a contar qué me pasó porque ya regresé al Amazonas. Me viene a cortar la cabeza. Entonces, así era como hacíamos el trabajo en el Amazonas. Teníamos una beca de la National Geographic y por eso llevábamos demasiado equipo y no teníamos lugar para comida. Pero sobrevivimos ahí, trabajamos por varios años en el Amazonas. De ahí nos movimos a Costa Rica. En Costa Rica estábamos estudiando a ciertas aves que anidan bajo las cataratas. Y muchas veces pues, nos tocaba, aquí está en Costa Rica, las cortinas. O teníamos que escalar las cataratas, o teníamos que bajar con lazos, a veces nos tocaba subir en los árboles. Entonces, y yo seguía estudiando, yo ya había aprendido inglés, y seguía estudiando, y a veces tenía que dejar un semestre porque no me daba tiempo, pero seguía y seguía. Y ya con toda esta experiencia digo, bueno, y empecé a buscar en todas las literaturas, y me doy cuenta que Guatemala no tenía récord de aves que se estaban reproduciendo en Guatemala por más de 30 años. Por la Guerra Civil de Guatemala nadie había hecho ese trabajo. Entonces ya digo yo lo hago, siempre abriendo la boca donde no debía, pero me vengo a Guatemala ya con esa experiencia que tenía y empiezo a recorrer todo el país, todo Guatemala. Recorrí todo y hago pues la investigación que tenía que hacer. Ahorita estamos pues escribiendo los resultados para publicarlos en una revista científica. Acá, si ven allá hasta arriba, ahí estoy en un nido de tucán. Y aquí estoy con una urraca o una magpie jay, que es el bosque espinoso de aquí del Valle de Motagua, que es increíble. Si a ustedes les gustan las aves, muchos solo van a Petén, pero si van ahí van a encontrar unas bellezas de aves endémicas de ese lugar que les va a gustar. Y fíjense que después de más de 30 años regreso a mi aldea como biólogo y el río que yo había dejado limpio, como lo encontró John Stephens en 1839, que decía, cuando estaba en el río Motagua, estábamos hasta el cuello en el agua clara como el cristal, mientras bandadas de pericos en miles volaban sobre nuestras cabezas. Eso en 1839. Yo en 1968 lo dejé, o se quedó el río, no es que yo lo haya dejado, pero cuando me fui, quedó el río limpio. 30 y tantos años después regreso, y esto es lo que encuentro. Un basurero del río Motagua, un desagüe. Fue increíble, una impresión increíble. Ahí estoy parado y miren cómo está toda la basura. Voy al bosque espinoso, al bosque seco, que es único en el mundo. En Guatemala tenemos pues un tesoro en bosque espinoso seco. Hay una parte en Brasil y otra en Costa Rica, pero en Guatemala tenemos lo más. Y encuentro el bosque seco muy bien, estaba así, muy bonito en tiempo de lluvia. Un año después regreso y encuentro esto, todo cortado, quemado. En las orillas del río encuentro todo eso. Entonces les digo a los directores del museo, a mi colega, la doctora Linnea Hall, y le digo, ¿sabes qué? Esto y esto encontré, ese era mi río. Yo era el dueño, era mi río, así es de que yo quiero que me den una mano, que me ayudes para tratar de limpiar. Me dice, hagámoslo. Empiezo una campaña con el apoyo del museo, donde recolecto
ah, 11 especies de aves colectan un huevo por nido de diferentes familias, cerca y lejos del río. Cuando estaba chiquitito, y vieron en la primera foto que estoy en el nido, yo aplastaba los huevos de las aves que tenían adentro. ¿Sí? Ahora hago lo mismo, le saco el contenido, pero acá era para estudio, para salvarlas. Y saqué los contenidos de los huevos, me los llevé a la Universidad de Davis en California y encontraron que las 11 especies de aves, las 11 estaban contaminadas con metales pesados, zinc, magnesio, incluyendo DDE, DDT. Y empiezo pues a enviar mensajes, a enviarle los documentos al gobierno de Guatemala. Nada. Envío a CONAP, envío al Congreso, a la vicepresidencia, a la presidencia. Nada. No me hicieron caso. Pero yo sigo estudiando, ¿verdad? Sigo estudiando. Cuando digo trabajando de biólogo, todavía no me había graduado, o sea que ya la práctica la tenía, pero todavía no me había graduado. Pero llega el bonito día y me graduó de biólogo. Entonces fue lo que dijo este señor, fácil. No fue tan difícil, me tomó más de 10 años, pero no fue tan difícil. Entonces, les digo, como biólogo no me hicieron caso acá. Pero resulta algo bastante curioso, diría yo. Iba a una conferencia a Nueva Orleans, a una conferencia de ornitólogos. Ornitólogos son los que estudian aves, esa es mi especialidad. Y tengo otra especialidad que es zoología, es el que estudia huevos de aves, que en verdad es una ciencia que está casi muerta, la estamos tratando de revivir nuevamente, porque vemos como 5 zoólogos en el mundo nada más, pero la estamos reviviendo. Tengo estudiantes que están aprendiendo sobre huevos. Bueno, iba para Nueva Orleans con mi colega, la doctora Linnea Hall, y fue el último avión que dejaron salir del aeropuerto, porque había una tormenta increíble, creo que fue la Ágata. Y agarra el avión como que fuera juguete. Y yo dije, hasta aquí llegué, ¿verdad? Dije, lo bueno es que ya me gradué. Y yo sí, la verdad me asusté, pero increíblemente, y le empiezo a contar a mi compañera, a mi colega, lo que había sufrido en las calles de Guatemala. Algo que nunca le había contado a mis padres, ellos murieron y nunca supieron. No le había contado a mi esposa, ni le había contado a mis hijos, protegiéndolos de todo lo que había sufrido en las calles de Guatemala. Me empezó a contar y ella, siendo bióloga, empezó a tomar notas. ¿Y qué creen? No se cayó el avión y ya le contaba los secretos. Entonces, ya cuando bajamos me dice, ¿sabes qué? Tienes que escribir tu vida, tienes que escribir un libro. Me dice, porque tienes que darle la oportunidad a tus hermanos a que vean de que muchos de los sueños se pueden realizar. Tú lo hiciste como el salmón en contracorriente, pero lo hiciste y es que tienen que ver de que sí se puede. Y aquí hay algunas notas. Y empecé, bueno, dije, ok, lo hago. Hice un libro en inglés de Dreams of Shushan Boy, pero solo para mi familia y mis amigos cercanos. Hice una edición muy pequeña. Y le digo, feliz. Y me dice, qué bueno, te felicito. Ahora hablo en español. Me dice, porque los migrantes que vienen acá no leen inglés. Y tiene que ser como de guía, así es que ahora en español, a empezar de nuevo. Y lo hago y sale el libro ilustrador. Como fui ilustrador en Guatemala y siempre nos daban a esa mala imagen siempre de que los ilustradores son malcriados, ladrones, marihuanos. Entonces dije, bueno, yo no fui nada de eso, trabajador entonces vamos a darle un buen nombre a los ilustradores y le voy a poner el ilustrador porque yo fui ilustrador y sale el libro y no sé cómo, ni por qué, ni cuándo, pero el libro da para arriba, empieza a dar y le dan el Patrimonio Documental de Guatemala, el Ministerio de Cultura, la Comisión de Inmigrantes me da un reconocimiento, los periódicos como que se vuelven locos, publicando sobre esto, se vuelve bestseller en Amazon y pues me llevan a Hollywood, ¿verdad?
estoy en Hollywood y me dan varios reconocimientos como el escritor del año de los 2015, y la Autoridad del Lago me da otro reconocimiento, el Congreso de Estados Unidos y la Asamblea que me dan otros, Gualán, la ciudad de Gualán me da la llave de la ciudad, y luego Latino Leadership, líder latino, actores famosos agarran mi libro, Harrison Ford, Adam Sandler y Ethan Altman, pues me llevan a Hollywood, a la alfombra roja. Ok, ahí va el ilustrador, ¿verdad? Dice, bueno, vamos a ver qué. Y voy, y saben que en Hollywood ponen una gran manta, ¿verdad? Como esta, y hay un tiempo para tomar las fotos y hablar y toda la cosa. Entonces yo veo a todos los actores y guatemaltecos ahí y de otros países, y luego yo no sabía qué hacer, ¿verdad? No sabía en qué andar, y yo solo viendo, ¿verdad? Cómo le hacían. Entonces dije, ok, solo viendo. Entonces ya me toca mi turno, ¿verdad? Y me paro la fotografía, un montón de fotógrafos, y yo, entonces me dice, no, ponga su lado bueno. Entonces, no, su lado bueno. Ok. No, su lado bueno. Digo, pues si todos los tengo buenos, entonces, ¿qué onda, verdad? ¿Qué es lo que quieren? Entonces, sigo, ¿verdad? Y su lado bueno, y necio, los fotógrafos. Bueno, entonces, hago así. Ese. Van a ver fotografías, casi todas son así. Y ya me quedó la maña, siempre me meto el dedo ahí en la bolsa cuando van a tomar fotos. Una serie, el dedo en la bolsa. Y ya se me pegó. Entonces, me mandan para ir. El libro se vende bastante. Y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces me recordé los tiempos que yo pasaba pues comiendo del basurero y duro acá en Guatemala. Entonces dije, me voy a desviar un poquito y luego voy a regresar otra vez, pero creí necesario esto. Y comienzo la Fundación El Ilustrador, que se mantiene con las ventas de mis libros. Casi como que me hago esa ilusión que se mantiene con las ventas de mis libros, porque siempre sale de mi bolsa. Pero yo digo, aquí estoy. Entonces, y doy a becas de estudio a niños de bajos recursos del vertedero de la zona 3. Les damos becas de estudio a estos niños. Y pues aquí estoy con los niños, ahí está, hay pocos. Y también ayudamos cuando hubo la erupción del volcán. Ellos perdieron su ambulancia, y con apoyo de otras instituciones allá que creían en mí, les pedí una ambulancia que me ayudaran para hacer eventos y eso, y logramos comprar una ambulancia. Les repuse la ambulancia que habían perdido, más víveres que mandamos, y hoy, precisamente hoy, trajimos un cargamento, un furgón con ropa, con zapatos, con útiles escolares a los niños del vertedero. Hoy estuve ayudando allá, y esto fue gracias a un hombre de un corazón increíble. Y fíjense lo chistoso de este hombre, su nombre es Jesús, ¿verdad? Y que está aquí presente. Él vino de Estados Unidos, está allá atrás, el que está atrás de barbita, ese es Jesús. Él es comisionado del puerto de Guatemala en Estados Unidos. Yo estaba en una feria de los libros y llega él y me dice, ¿tú eres René Corado? Y le digo, sí. Me dice, ¿sabes qué? Te vi en la televisión o te leí los periódicos, en el New York Times, algo así. Tú dices que eres de Guatemala. Le digo, sí. Oye, me dice, yo también soy inmigrante, porque de muy chiquito me llevaron de México a los Estados Unidos, y ya sé lo que es eso de ser inmigrante, y yo quiero ayudar. ¿Cómo puedo ayudar? Entonces le digo yo, pues con el otro abrazado, ¿qué es? ¿Con un contenedor? Ya que estás en el puerto, y estás comisionado. Le dije, ahora. Y dije, ok, me dijo, pues claro que lo conseguimos. Y se fue, ¿verdad? Como tanta promesa que hay, ¿verdad? Yo sí lo conocía. Entonces los que habían organizado, se le digo, oigan, ¿y ese de barba qué onda? Le digo,
me ofreció un contenedor y se me hace que ya nunca lo vuelvo a ver. Me dice, no, en verdad, he's the real deal. Es en verdad el mero mero. Y le digo, ¿de veras? Oh, sí, es el mero mero, ya sabes que te va a contactar. Ok. Pasó una semana y el mero mero no me contactaba. Pasaron 2 semanas cuando vi el teléfono y era el mero mero. Me dice, hey, vamos a empezar lo de las donaciones. Ya hablé con Chiquita Banana. Chiquita Banana dijo que ponía el contenedor y hagámoslo. Él inició el principal de la banana. Entonces ahí iniciamos con las donaciones y así fue como empezamos todo esto por varios meses que lo hicimos y hoy lo entregamos. Y eso es lo que hace mi fundación, porque ellos la apoyaron, creyeron en mí. Bueno, ahora voy a regresar a lo del Motagua. Fíjense de que después de esto del libro y todo, entonces ya me hacían caso, fíjense. Los periódicos empiezan a publicar, empiezan de que todo esto del basurero, llevo a la prensa, a la televisión, al Río, y fíjense de que pasa algo interesante, porque todos me querían entrevistar en la radio y todo, y entonces voy a la radio, y en la radio había un candidato que iba en último lugar, ¿verdad? Y ahí estaba, hablando. Entonces, y cuando yo llego, le digo, mira, le digo, y cuando seas presidente me vas a llevar con el río Motagua. Me dice, claro, pero estaban en el micrófono, estaban todos oyendo. Bueno, todos están oyendo, le digo, si no me cumplías, yo soy bien bocón, le digo, yo sigo empujando, te voy a decir, ¿qué pasó con lo del río? Me dice, claro, no, yo te ayudo. Ahora pues, estoy escuchando. Y resulta que gana. El Jimmy Morales ganó. Y entonces, y llega a California, ya cuando había ganado, llega en diciembre antes de recibirse, llega allá a una cena y me invitan. Y yo estoy en la cena y cuando lo miro pasar de lejos y me mira, claro, veo el sombrero y me dice, lo del Motagua, todavía estamos en lo del Motagua. Entonces dije, es buena seña. Entonces resulta de que una vez recibo una llamada con un número raro. Y ya era presidente, recibo una llamada. Me dice, mira, te habla Jimmy. Le digo, ajá, ¿qué Jimmy? El presidente. Y yo, ¿por qué? Me dice, mira, aquí ando con el ministro del medio ambiente, andamos en un helicóptero volando arriba de Motagua. Y le hablé de vos, ahorita te lo paso. Y me pasa al ministro Sidney Samuels. Me dice, Sidney Samuels, yo estoy Sidney Samuels, es el ministro. Y aquí está presente, gracias señor ministro, ex ministro ahora, por darme la mano con el río Motagua. Entonces me dice, vamos a trabajar juntos. Le digo, ok, y empezamos a ponernos de acuerdo. Y el doctor Samuels empiezan con las biobardas en el río Motagua. Bueno, yo empiezo a involucrar a la comunidad, a profesores, estudiantes. El alcalde está limpiando ahí, porque le dije, si vas a estar aquí no solo para la foto, tienes que limpiar también, con Carmen Morazán. Entonces, no sé si el presidente o el ministro puso el ejército que limpiara el río. Como dije, el ministro pone las biobardas, que todavía están funcionando las biobardas. También a otros proyectos grandes, como en el Quetzalito, donde él tenía planeado poner una planta de tratamiento muy grande, que por cierto se salió antes de que se terminara. Y también pasó una ley en el 2006 sobre que las municipalidades, las de Paz del Río Motagua, tienen que poner plantas de tratamiento de aguas residuales, y este es el año que tienen que cumplir, si no nos van a multar. No sé cómo irá esto, pero posiblemente a veces se ve que no está trabajando mucho, pero sí se está haciendo bastante, porque la persona que me invitó hoy, a Katia, ella está haciendo los limpiatones, y por eso es la razón que estoy acá. Y ella está trabajando en el río Motagua, y no solo en el río Motagua, en otros ríos y lagos. Entonces hay una comunidad que en verdad se agarraron de la mano, nos hemos agarrado de la mano, y estamos trabajando, estamos poniendo nuestro granito de arena. Fíjense que aquellos bosques que vieron que estaban cortados, se hicieron áreas de conservación. Los bosques regresaron, los aves regresaron. Pero este trabajo de conservación no solo lo hago acá. En California tengo mucho trabajo. Yo creo mucho en la educación, yo le apuesto a la educación. Y
allá he estado trabajando con los niños recién llegados, los newcomers, los niños que no iban acompañados y cruzaron la frontera sin adultos, en los miles. Disculpas. En los miles, ellos, los profesores allá, supieron sobre el libro ilustrador y él conmigo me dice, ¿saben qué? Tenemos un montón de niños que no sabemos qué hacer con ellos, no hablan inglés y solo nos lo pusieron por edad. Y no hallamos, también necesitamos integrarlos a la comunidad. ¿Nos puedes ayudar? Le digo, échenlos para el museo. Entonces conseguimos dinero para buses, para llevarlos al museo. Y luego yo les hablo, les dije como, porque llegaron así como decía mi abuelita, como pollitos comprados. Entonces, no querían hablar. Pero donde me conocieron, que usando sombrero, yo así trabajo allá, con sombrero y botas. No me pongo bata blanca, ni tacuchi, ni nada, pero así nada más. Entonces, ellos como que se identificaron conmigo, como que tenían un abuelito, un tío, un papá que usaba sombrero, usaba botas, y la forma que yo les hablaba, que siempre me ando riendo, no sé ni por qué, pero me ando riendo. Y se me acercaban. Estos niños llegaban al museo, después yo iba a la escuela de ellos y luego los llevaba al parque. Hace 2 años que trabajé con ellos y ya hablan inglés. Yo he seguido visitando la escuela. Pero no solo esos niños, sino que también llegan a muchachos de la universidad, niños también ángeles, niños blanquitos. Les enseñamos cómo identificar aves, les enseñamos cómo preparar aves, porque nos llevan cientos de aves muertas que matan los gatos, los carros, las ventanas, que también están envenenadas, entonces las preparamos. Por eso tenemos 56,000, porque nos llevan miles por año yo las preparo, he preparado unas 10,000, huevos unos 50,000 más o menos. Y muchas de las especies de aves estaban en peligro de extinción, por un poquito perdemos el cóndor de California. En 1987 teníamos 22 cóndores de California en todo el mundo. Entonces dijimos, lo vamos a salvar. Está loco, dijeron también ahí, pero lo salvamos. Hicimos, el Museo de la Western Foundation inició el California Condor Recovery Team. Hicimos un grupo para recuperarlo y nuestro director era la cabeza de ello. Yo andaba ahí corriendo condos con aquellas antenotas, así, en los cañones, corriendo los condos. Ahora les ponen un GPS y en la computadora está viendo uno dónde anda. Pero en aquel tiempo, en los 80. Sí, entonces así andaba. Y pues los hemos estado recuperando. Ahora tenemos cerca de 500, de 22. Y tenemos en diferentes poblaciones hasta en Baja California. Y ahora ya se empezaron a reproducir la segunda generación en lo silvestre. Y esa es muy buena seña. Muchas de las aves, el problema era por DDT, el pesticida que se usaba para las plantaciones. Pero el cóndor no era el DDT. Sí tenía problemas con DDT, pero no era mucho DDT. Era el plomo. Los cazadores mataban venados, coyotes, lo que fuera, y dejaban ahí, los dejaban tirados, y ellos se comían eso y se envenenaban. Entonces empezamos a gritar, porque teníamos las pruebas, y se logró que se pasó una ley sobre las balas de plomo. Ahora se está usando otra clase de balas, y la aceptaron los cazadores de que era para la conservación del cóndor, y se logró. Pero otros, como el pelícano café, el halcón peregrino y otras especies, era el DDT. Y no sabían cuál era el problema. Miren, ¿verdad que soy bien chapín? y pues no sabían qué era. Pero nosotros tenemos huevos desde exactamente el año 1800 hasta la fecha. Entonces nos dimos cuenta de que el problema era que el DDT estaba adelgazando los huevos, adelgazando la cáscara de huevos, porque los medíamos. Empezamos a medir las cáscaras de huevo y nos dimos cuenta que estaban delgadas. Con eso empezamos pues a luchar en contra de la compañía Montrose, la que hacía el DDT, y les ganamos. Y dejaron un dinero para reintroducir las especies, para trabajar en ellas en las islas. Todavía yo lo estoy trabajando.
midiendo los huevos, a pesar de que tantos años han pasado, todavía no han regresado a su estado normal. Tienen un 0.014 que están de delgado a comparación de los normales. Acá estoy midiendo los huevos en este aparato. Está el método Sumida, que es de un japonés que era mi jefe, y él era el que medía los huevos, era el único en el mundo que medía los huevos, las cáscaras de huevos. Pero como dicen en Guatemala, el shooter, va viendo. Entonces yo viendo qué era lo que él estaba haciendo. Y aprendí el método Sumida, aprendí a medir huevos. Y él se jubiló y me quedé yo ahora midiendo los huevos. Y cuando me doy cuenta, digo yo, este como que no funciona muy bien. Porque si lo tenía así, se miraba un número, y si lo hacía así, otro número, y así otro número, creo que era como manual. Entonces empecé con un método digital, que tenía un 0.001 de error. Y es el método Corrado. Ahora se usa el método Corrado, y el Sumida el señor ya se jubiló. Y ahora está el método Corrado, y el que quiera hacer una publicación sobre huevos o comedia tiene que pasar por el método Corrado, si no, no se los publica. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Estoy trabajando con aves que están muy amenazadas allá en California, como es el Yellow-billed Cuckoo, Lisbel Vireo y Blue Flycatcher. Con el que más he estado trabajando es con el Lisbel Vireo. Estos pues en 1990 no había ninguna pareja en el río Santa Clara anidando. Y usted dirá, ¿para qué quieren estos tantos huevos y tantos nidos? Bueno, en los récords que teníamos de huevos y nidos, nos decía de que estos habían anidado unos 30, 40, 50 ahí en este río. Entonces nos fuimos, miramos los nidos, los lugares, y llegamos al río y fuimos a ver cuál era el problema. Los nidos nos sirvieron para ver qué clases de plantas ellos usaban para hacer los nidos y qué clases de plantas usaban para poner sus nidos. Y vamos al río y nos damos cuenta de que había una planta invasiva, que es una planta que parece al bambú, se llama aruldo. Y esa se chupaba todo el agua y crecía rápido. Si uno llegaba hoy, a los 2 días la planta estaba grande. Es increíble cómo crece. Y esa le chupaba todo el agua a la chilca. Y luego hacía sombra. Y ya la chilca no crecía. Y estos anidaban en las chilcas. Entonces lo que hicimos con otro grupo de biólogos que se encargan de las plantas, removimos el bambú y plantamos chilca. Lo bueno de la chilca es que corta un pedacito, la pone en el suelo y se reproduce, solo así. Y les pusimos también a pequeños, les poníamos agua a esos. Entonces, y luego yo hago el conteo a ver qué aves regresan. Y este chiquitito de allá regresó a anidar. Y el otro problema que tenía, la amenaza de era que está ahí abriendo la boca, el brown-headed cowbird, el tordito. Estos no hacen nido, esos ponen los huevos en los nidos de otro. Y estos son mucho más grandes que los otros estos. Entonces, y nacen más rápido, y cuando nacen quiebran los huevos de estos, no han abierto los ojos, ya están quebrando los huevos. Y si no quiebran los huevos, los tiran con el hombro. Y si no logran eso, si los otros salen, entonces como son tan grandes, abren la bocota y tapan a los otros, y se mueren los otros pichones. Entonces mi trabajo es remover los huevos estos para que se reproduzcan estos pequeños. Y pues ahorita tenemos cerca de 500 parejas que están anidando. Yo empiezo a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana, y el que me dice dónde están los nidos es el macho. Siempre abriendo la boca, siempre está gritando. Y ahí así los encuentro el nido, veo el estado del nido, cuántos huevos tiene, cuántos huevos reventaron, cuántos bebés salieron del nido, cuántos sobrevivieron, cuántos se hicieron adultos. Este año sí que me agarraron así estos, porque hubo tanta comida, hicieron 3 nidos y tengo 20 localidades, 20 territorios. Era todo el día darle.
con esto, porque tenían 3 familias y tenían que seguir a las 3 familias y que no se me confundiera quién era quién, porque estaban los otros territorios a 100 metros, o sea, de qué. Pero me encanta hacer esto. Y a las 4 de la mañana, ir ahí y bueno, salir a veces hasta la noche, es algo muy bonito. ¿Y qué tiempo tengo? Y ir ahí a las 4 de la mañana y encontrar esto, miren. Ahí es donde trabajo, en el río Santa Clara, el río Ventura y el río Los Ángeles. El río Los Ángeles lo vamos a regresar a como está, vamos a cortar todo el cemento y vamos a plantar a plantas nativas. Y es un proyecto muy bueno que se va a pagar con impuestos de personas que viven ahí porque van a tener vista al río. Y a edificios viejos se tiraron para poder hacer este trabajo. Pero somos un grupo grande de biólogos. Yo me encargo de las aves, nidos y huevos, y otros de insectos, otros de plantas. Yo no hago lo de la planta, yo no planto ni quito, sino hago el recorrido a ver quiénes llegaron a anidar. Y les puedo decirle que pues tengo el agrado de trabajar con muchos huevos. Ustedes lo están viendo. Y no fue fácil. Todo esto no fue nada fácil, pero se logró. Se logró. Porque no me detuve a quejarme o a decir yo no puedo. Alguien le dije, mano, ¿y por qué no haces esto? Es que yo no puedo, mano. Y le dije, ¿cuántas veces has tratado? ¿Has tratado más de una? No, ni una, ¿para qué perder el tiempo? Y ese es el problema. Cuando antes de comenzar decimos yo no puedo. Pero no estás alegre donde estás. Pero no quieres hacer nada. Ay, mano, fíjate que yo también tengo un sueño. Sueño de estar sentado esperando sin hacer nada. Porque los sueños no se logran si no le ponemos acción. Tenemos que ponerle acción, si no, no funciona. Otros dicen, ay, lo que Dios quiere. No, hombre, si Dios no va a trabajar con el que está sentado. Dios va a trabajar con el que va adelante, es el que va a ver. Y como dicen en inglés, ave que madruga se come el gusano. Entonces, así es en la vida. Si no te gusta dónde estás en este momento, da un paso al frente. Tan simple como eso, un paso al frente. Ese paso no te va a llevar a donde quieres, pero te va a sacar de donde no querías estar. Y eso ya es ganancia. Ya no estás sufriendo ahí atrás. Y es que no lo hice que porque mi hermano, que porque mi papá, que porque me trajeron del Chicago, que porque fui ilustrador, que porque soy mojado, que mi mujer, que mi hija, que mi nieto, No, hay que tomar responsabilidad, es nuestra vida, es nuestro sueño. Lo que yo digo es de que muchas veces miramos para atrás, miramos al pasado, nos empezamos a quejar. Si vas a ver al pasado, voltea, no ves al pasado, para ver para atrás, voltea, solo para ver qué tan firmes vas dejando las huellas para que otros las sigan. ¿No te gusta cómo se maneja el país? Pues hazlo tú, hazlo vos. Yo, como dije, yo le apuesto a la educación. Educación fue lo que a mí me dio la llave para abrir la puerta de mis sueños. Entonces le apuesto a educación, funciona. Pero si no, es que aquí no se puede, muchacho. Es que aquí el gobierno, es que aquí mi suegra, es que aquí. No. Yo por eso dije, bueno, me funcionó a mí, tal vez le funciona a otros. Dando becas de estudio. No estoy dando un dineral y no doy porque tengo mucho. Doy porque estuve allí. Y no es un dineral, y es más que todo creer en estos niños del basurero que piensan de que ellos no tienen parte en la sociedad.
Llegar con ellos cuando están sucios, abrazarlos y decirles te quiero. ¿Sabes qué? Tú también puedes salir adelante. Eso es lo que necesitan también a nuestros niños. Y tampoco darles todo, ¿verdad? Porque se acostumbran también a recibir. Eso es. Yo, la verdad que no he perdido el tiempo criticando o quejándome. Yo le he puesto acción, ¿verdad? Y dicen, otros dicen, vos porque sos rico. ¡Ja! Sos rico, será la fregada. Miren, aquí estoy agarrando la garganta. Ya vengo de allá corriendo. No, lo hago porque tengo pasión, lo hago porque quiero mi país. Este país lo vamos a hacer grande solamente agarrándonos de la mano, trabajando juntos, como estamos haciendo ahorita con Katia, como dijera yo, que Katia está trabajando en Río Motagua, y cuando yo venga ya lo tiene limpio. Que se lleve la basura, yo que me voy a pelear porque alguien esté limpiándolo, en verdad, pero pongámonos a trabajar juntos. Miren, si un día ustedes se empiezan a quejar, tienen aquello de que, ay, no tengo el último iPhone, el número 10, o no hay comida en mi refrigerador porque solo hay huevos y hay pan. Recuérdense que yo no tenía nada que comer, comí de la basura. Empecé de cero. O sea que no hay excusa. Tratemos de hacerlo. Miren, vamos a llegar a 87 años. Y cuando tengamos 87 vas a decir, ¿cómo me hubiera ido con aquella venta de tamales? ¿Será que lo hubiera hecho? Y si lo hicimos, de repente tenemos tamaladerías con sucursales y todo. Será, vaya, que vendí tamales. Entonces, yo creo de que hay que probar. Y me han dicho a mí, mano, ¿y vos no te has caído? No te has caído. Digo, como decía mi abuelita, unos sopapos que me he llevado. Es verdad de que he caído por muchas razones. A veces piedras en el camino, no estoy preparado, o simplemente por bobo he caído, pero he tratado de caer de espaldas para ver cómo me voy a levantar.